Este es el momento de presentar este espacio, el libro de la vida. Hablamos de la Biblia porque es fuente de vida. Seguimos en el Nuevo Testamento. Hace meses inaugurábamos el libro de Mateo, hoy lo hacemos con el libro de Marcos. Aunque el Evangelio de Marcos no nombra a su autor, es unánime el testimonio de los padres de la iglesia primitiva. Marcos fue el autor. Él era un compañero del apóstol Pedro y evidentemente su hijo espiritual, como dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Él recibió de Pedro información de primera mano sobre los eventos y las enseñanzas del Señor y preservó esa información de manera escrita. Es generalmente aceptado que Marcos es el Juan Marcos del Nuevo Testamento, como dice Hechos capítulo 12, verso 12. Su madre fue una cristiana rica y prominente en la iglesia de Jerusalén y probablemente la iglesia se reunía en su casa. Marcos se unió a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero no en el segundo debido a un fuerte desacuerdo entre los dos hombres. Esto está reflejado en Hechos capítulo 15, versos 37 y 38. Sin embargo, cerca del final de la vida de Pablo, él llamó a Marcos para que estuviera con él. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11. Mientras que Mateo fue escrito principalmente para sus compatriotas judíos, el Evangelio de Marcos parece estar dirigido a los creyentes romanos, particularmente a los gentiles. Marcos escribió como un pastor a los cristianos que previamente habían escuchado y creído en el Evangelio. Él deseaba que ellos contaran con una historia biográfica de Jesucristo como el siervo de Dios y Salvador del mundo, a fin de fortalecer su fe cuando se enfrentaban a esa severa persecución y para enseñarles lo que significaba ser sus discípulos. En el libro de Marcos encontramos algunos versículos clave, algunos versículos que seguramente hemos leído, algunos versículos que seguramente nos han compartido. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, verso 11. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 6 versículos más adelante, en el capítulo 1 de Marcos, dice: Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Marcos 1, versículo 17. Otro versículo muy reconocido es Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otro de los versículos reconocidos es Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Son algunos versículos clave que podemos encontrar en este libro de Marcos. Este evangelio es único porque enfatiza las acciones de Jesús más que su enseñanza. Está escrito con sencillez, moviéndose rápidamente de uno a otro episodio de la vida de Cristo. No comienza con una genealogía como en el libro de Mateo, porque los gentiles no estarían interesados en su linaje humano. Después de la introducción de Jesús en su bautismo, Jesús comienza su ministerio público en Galilea y llama a los primeros 4 de sus 12 discípulos. Lo que sigue es el registro de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. El relato de Marcos no es solo un conjunto de historias, sino una narrativa escrita para revelar que Jesús es el Mesías, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. En una profesión dinámica, los discípulos, dirigidos por Pedro, reconocen su fe en él. Lo vemos reflejado en Marcos capítulo 8, versos 29 y 30, aunque fracasan en comprender plenamente su mesianidad hasta su resurrección. Mientras seguimos su viaje a través de Galilea, las áreas circundantes y luego hasta Judea, nos damos cuenta de su ritmo de trabajo. Él tocó las vidas de mucha gente, pero dejó una marca indeleble en sus discípulos. En la transfiguración, Marcos capítulo 9, versículos del 1 a 9, Él les mostró a 3 de ellos un avance de su futuro regreso en poder y gloria, y nuevamente se reveló ante ellos como lo que Él era.
Sin embargo, en los días previos a su viaje final a Jerusalén, lo vemos a los discípulos desconcertados, temerosos e incluso con muchas dudas. Cuando Jesús fue arrestado, él se quedó solo después de que todos huyeron. En las horas siguientes a los falsos juicios, Jesús proclamó valientemente que él era el Cristo, el Hijo del Bendito, y que él regresaría triunfante. Lo vemos en Marcos capítulo 14, versos 61 y 62. Los eventos culminantes que rodearon la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección no fueron presenciados por la mayoría de sus discípulos, pero varias mujeres fieles atestiguaron su pasión. Después del día de reposo, temprano por la mañana del primer día de la semana, ellos fueron a la tumba con especias aromáticas para la sepultura. Cuando vieron que la piedra había sido removida, ellas entraron a la tumba. Lo que vieron no fue el cuerpo de Jesús, sino un ángel con una túnica blanca. El gozoso mensaje que recibieron fue: «Ha resucitado». Las mujeres fueron las primeras evangelistas a difundir las buenas nuevas de su resurrección. Este mismo mensaje ha sido difundido por todo el mundo en los siglos siguientes y a nosotros hasta hoy. Hay que decir que Jesús se refiere al Antiguo Testamento en varios pasajes de este Evangelio. En Marcos capítulo 7, verso 6, Jesús reprende a los fariseos por su adoración superficial a Dios con sus labios, mientras sus corazones estaban lejos de él. Y se refiere a su propio profeta, Isaías, para condenarles por la dureza de su corazón, como dice Isaías capítulo 29, verso 13. Jesús se refiere a otra profecía del Antiguo Testamento, la cual iba a ser cumplida esa misma noche. Mientras los discípulos serían dispersados como ovejas sin pastor, cuando Jesús fue arrestado y condenado a muerte, como dice Marcos capítulo 14, 27, es una clara mención a lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo 7. Él se refiere nuevamente a Isaías cuando limpia el templo de los cambistas de monedas. Lo encontramos en Marcos capítulo 11, versos 15 al 17, y encontramos la referencia en Isaías capítulo 56, verso 7, y en Jeremías capítulo 7, verso 11. Y también hay una referencia a los Salmos cuando él explicó que él era la piedra angular de nuestra fe y de la Iglesia. Lo encontramos en Marcos capítulo 12, versos 10 y 11, y la referencia está en Salmos capítulo 118, versículos 22 y 23. Para terminar con el libro de Marcos, lo vamos a hacer con la aplicación práctica. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios sufriente, como aquel que vino a servir y sacrificarse por nosotros, en parte para inspirarnos a hacer lo mismo. Debemos ministrar como Él lo hizo, con la misma grandeza de humildad y la devoción para servir a los demás. Jesús nos exhortó a recordar que para ser grande en el reino de Dios, debemos ser los siervos de todos, como dice Marcos capítulo 10, verso 44. El autosacrificio debe trascender a nuestra necesidad de reconocimiento o recompensa, así como Jesús estuvo dispuesto a ser humillado al poner su vida por las ovejas, al poner su vida por ti y por mí. Este es el libro de Marcos. Breve resumen. Hemos mencionado autor, el propósito de la escritura, los versos clave, un breve resumen, las conexiones que tiene también con el Antiguo Testamento y la aplicación práctica. Si Dios lo permite, la semana que viene volveremos. En este caso no con el libro de la vida, sino con la vida de. Estaremos mencionando personas importantes del libro de Marcos. Lo haremos en orden. Y si tú quieres aportarnos alguna persona importante, puedes hacerlo a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de los teléfonos o a través del canal de YouTube 30 más 30 Radio. Radio Solidaria, una radio comprometida.